Hola amigos, espero que se encuentren bien. En varios shorts que he subido al canal aparecen miembros y ayudantes del cuerpo gobernante de los testigos de Jehová, diciendo sin más que en el siglo I también existía un cuerpo gobernante, al igual que hoy, por supuesto en Jerusalén, y que entre ellos mismos usaban el concepto de cuerpo gobernante, al igual que el de central mundial. Está de más decir que históricamente no encontraremos ningún tipo de registro arqueológico que acredite esto, y bíblicamente hablando, esto se trata básicamente de eisegesis. Esto consiste en cuando una persona inserta sus propias interpretaciones personales en un texto dado, dando a entender de este modo que lo que él deduce es lo que está escrito en el texto. Esto es contrario a la exégesis, lo que consiste en atenerse al texto dado y extraer el significado de este, pero sin añadiduras personales de ningún tipo. Para contextualizar el asunto, miremos un pequeño fragmento de un discurso del tío Gerrit Lodge, donde brevemente relata cómo ha sido tratado el asunto del liderazgo en la interna de la organización, desde Russell hasta el actual cuerpo gobernante. Después del hermano Russell, el hermano Rutherford se convirtió en presidente de la sociedad, nuestro líder humano en aquel tiempo. Es cierto que al principio quería que los demás lo vieran como el líder de la organización, pero después cambió de actitud. De enero de 1942 a junio de 1977, el hermano Nathan Knorr fue el presidente de la sociedad. Poco a poco, el presidente fue teniendo menos autoridad porque Jehová ayudó a su pueblo a entender que debía ser el cuerpo gobernante como grupo quien tomara las decisiones y no una sola persona. Hoy en día Jesús sigue siendo el líder que dirige las congregaciones. También dirige la predicación mundial desde el cielo. Pero le ha delegado autoridad al esclavo fiel y prudente, es decir, el cuerpo gobernante, mediante el cual suministra alimento espiritual al tiempo debido, tal como dice Mateo 24, 45 a 47. La expresión cuerpo gobernante apareció por primera vez en la página 328 de la Atalaya en inglés del 1 de noviembre de 1944, en el artículo La Organización Teocrática en Acción. Pero en realidad, en 1944, todavía no había un cuerpo gobernante que tomara decisiones de forma colectiva. El 1 de octubre de 1971, el hermano Frederick Franz fue nombrado presidente del cuerpo gobernante por un año, tal como se indica en el libro Proclamadores, página 106. A partir de 1971, el cuerpo gobernante fue teniendo cada vez más miembros. Con el tiempo llegó a haber 18. El tío Lodge deja muy en claro que la primera vez que la expresión cuerpo gobernante apareció en la literatura de la propia Watchtower fue en la página 328 de la Atalaya en inglés del 1 de noviembre de 1944. Es decir, anterior a ese año, el concepto de cuerpo gobernante como tal simplemente no existía y no era llevado a cabo. Y luego de ello tendrían que pasar más de 25 años para que a principios de los 70 recién se comenzara a conformar el cuerpo gobernante de los testigos de Jehová como lo conocemos hoy. Sin embargo, en el mismo discurso, el tío Lodge, descaradamente dice, sin más, que el cuerpo gobernante ya existía en el siglo I, y este estaba conformado inicialmente por apóstoles de Jesús y luego por otros hombres ungidos. En el primer siglo, en el Pentecostés del año 33, se formó la congregación cristiana. Había un cuerpo gobernante de cristianos maduros, los apóstoles, quienes eran responsables de dirigir la congregación. Cuando algunos de ellos fueron ejecutados o murieron por enfermedad o por vejez, se nombró a otros ungidos para formar parte de ese grupo. Igualmente, el cuerpo gobernante de la actualidad no tiene una cantidad fija de miembros. En el primer siglo, el Espíritu Santo guiaba al cuerpo gobernante y en asuntos doctrinales incluso lo inspiraba. Hoy día el Espíritu no lo inspira, pero sí lo guía.
Entendamos hasta aquí el punto. La expresión cuerpo gobernante surge por primera vez en los Testigos de Jehová, según Lodge, en noviembre de 1944. Sin embargo, según también Lodge, hace 2000 años atrás ya existía un cuerpo gobernante, y aquel habría sido guiado e inspirado por Espíritu Santo. Mientras tanto, el actual cuerpo gobernante en los Estados Unidos solo es guiado por Espíritu Santo, mas no inspirado. ¿Base histórica para toda esta interpretación? No la hay. ¿Base bíblica? Tampoco. Partamos de la base de que históricamente y en todo ámbito de cosas, siempre ha habido líderes, voceros o representantes de algún grupo. Esto pasa en todo ámbito de cosas, en lo político, en lo social, lo cultural, lo religioso, etc. Decir que hubo representantes judíos de grupos religiosos judíos de hace más de 2000 años atrás no es el problema, esa no es la cuestión. El problema viene cuando intentas forzosamente encajar en aquella visión judeo-cristiana de antaño un concepto totalmente moderno. Eso es lo irrisorio. Por supuesto, decir que existió un cuerpo gobernante hace 2000 años atrás traería polémica. Así es que nuestro tío Anthony Morris, en un discurso, se encarga de aclarar cuándo esto fue dicho y de qué episodio bíblico surge esta idea de cuerpo gobernante en el siglo I. Son los miembros de la Junta Directiva de la Watchtower Bible and Tract Society of Pennsylvania y los miembros del cuerpo gobernante las mismas personas? ¿O son diferentes? Estas preguntas se contestaron años después, en la reunión anual del 1 de octubre de 1971, otra reunión anual histórica. En aquella ocasión, uno de los oradores explicó que el cuerpo gobernante ya existía cientos de años antes que la Watchtower Bible and Tract Society of Pennsylvania. Ahora bien, algunos que se oponían a Jehová y a la parte terrestre de su organización decían que no hubo un cuerpo gobernante en el siglo I y que por lo tanto no hacía falta un cuerpo gobernante en nuestros días. Pero lo cierto es que en el Pentecostés del año 33 sí se formó un cuerpo gobernante, más de 18 siglos antes que la Corporación de Pensilvania. Al principio, el cuerpo gobernante estaba formado por 12 apóstoles. Más tarde el número aumentó, ya que además de ellos, los ancianos de Jerusalén también dirigían la obra. Veamos lo que dice el libro de Hechos, el capítulo 15. Los 12 apóstoles ya habían resuelto algunos asuntos, pero ahora, con el tema de la circuncisión que surgió en las congregaciones, fíjense en lo que pasó. Leamos el versículo 2. Pero Pablo y Bernabé no estaban de acuerdo con ellos. Y tras mucha discusión, se hicieron preparativos para que Pablo, Bernabé y algunos más subieran a donde estaban los apóstoles y los ancianos de Jerusalén para hablar de este asunto. Este asunto lo resolvería el cuerpo gobernante del siglo I, que en ese momento, además de los apóstoles, también incluía a los ancianos de Jerusalén. ¡Qué bien que hubiera un cuerpo gobernante! En el siglo I, no necesitaron entidades legales para llevar a cabo la obra del reino, pero sí necesitaron un cuerpo gobernante. Mientras las condiciones de este mundo lo permitan, el cuerpo gobernante usará entidades legales. Entonces, según el tío Morris, el actual cuerpo gobernante no fue el precursor en decir que en la antigüedad ya existía un cuerpo gobernante en Jerusalén, sino que esto habría sido dicho a principios de los 70 por el anterior cuerpo gobernante estadounidense. De esta manera, la pelota se la tira al aquel cuerpo gobernante difunto de los 70. Además, la base para todo esto, según Morris, se halla en aquel tema de la circuncisión
en el libro de Hechos, donde algunos hebreos decían que era necesario estar circuncidado para tener el favor de Dios y otros decían lo contrario. Y la decisión final de aquel debate la habría tomado, sí, el cuerpo gobernante de la época, encabezado por los apóstoles. Para entender mejor este asunto, escuchemos ahora parte de un discurso del tío John Ekran. ¿Cómo saber cuándo hay que consultar un asunto con alguien de más autoridad? Aquellos hermanos que dijeron que había que circuncidarse para ser salvados, en realidad no tenían la autoridad para hablar de parte del cuerpo gobernante. En Hechos 15:24 vemos que, después de eso, el cuerpo gobernante dejó muy claro que ese mensaje no había venido de ellos. Así que aquellos hombres estaban tomando libertades indebidas. Ahora bien, en cierta ocasión a Pablo y a Bernabé les preguntaron sobre lo mismo. ¿Cometerían ellos el error de responder sin consultarle al cuerpo gobernante? Bueno, esta vez Pablo contó con una ayuda especial. Jesús, su superintendente, le dijo lo que tenía que hacer. Por lo visto, Cristo, el cabeza de la congregación, se valió de una revelación para indicarle a Pablo que este asunto tan importante de la circuncisión tenía que llevarse ante los apóstoles y los ancianos de Jerusalén. De esta manera, Jesús le indicó a Pablo que tenía que consultarle al cuerpo gobernante. Aprovechó la situación para enseñar cómo quería que se atendieran estos asuntos. Mediante el cuerpo gobernante, Jesús no pasó por alto el orden que él ya había establecido. Y la forma en que Jesús quiso que se atendieran asuntos como este en el pasado, nos ayuda a todos a ver cómo quiere que se atiendan hoy las cosas en la organización que él dirige. ¿Cómo se habrán sentido estos cristianos gentiles? Unos hombres que estaban en contacto con el cuerpo gobernante les dijeron: si no se circuncidan, no se salvarán. Poco después, el cuerpo gobernante envió una carta que dejó claro el asunto. Explicaba los requisitos para salvarse. Miren cómo reaccionó la congregación. Lo vemos aquí en el capítulo 15 de Hechos. Pero no es solo con palabras que podemos hacer que los demás sientan que no hacen lo suficiente. Nuestras acciones pueden hacerlos sentir igual. El apóstol Pedro hizo precisamente eso. Él visitó a la congregación de Antioquía. Y fue algunos meses después de que el cuerpo gobernante se reuniera para tomar esa decisión sobre la circuncisión. El apóstol Pablo nos cuenta lo que pasó. Noten qué interesante lo que dice la nota de la Biblia de estudio en inglés. Lo que hizo Pedro en esa visita pudo haber hecho que los hermanos dejaran de confiar en la decisión que había tomado el cuerpo gobernante ese mismo año. El tío Ekran vuelve a dejar en claro la relevancia del cuerpo gobernante en el siglo I en el tema de la circuncisión. Es notable cómo a esta altura la expresión cuerpo gobernante ya es totalmente naturalizada, de tal manera que el testigo de Jehová de a pie que escucha estos discursos asume inconscientemente que efectivamente hace 2000 años atrás esta expresión era usada y que por extensión aparece en la Biblia. Además, Ekran dice que Jesús era el superintendente de Pablo. Sí, otra expresión que el testigo de Jehová de a pie de inmediato relaciona con los actuales testigos de Jehová que son superintendentes. Ahora bien, la organización incluso va un paso más allá, y también introduce sutilmente su actual concepto de central mundial, en la cosmovisión de hace 2000 años atrás. Un fragmento de un discurso del tío Splain dice: Un instrumento escogido. ¡Qué privilegio! ¿Cómo reaccionó Pablo? ¿Se le subió a la cabeza? ¿Acaso se fue corriendo a Jerusalén y se presentó allí diciendo: ahora que soy ungido, puedo ser parte del cuerpo gobernante, ¿verdad? No, se quedó allí, en Damasco, y siguió predicando las buenas noticias. Pero en el año 36 sí que fue a la Central Mundial en Jerusalén. Y bueno, ¿qué hizo allí? Dijo: aquí estoy, el instrumento escogido. Vengo a dirigir esto con ustedes. Se quedó con el apóstol Pedro un par de semanas. Parece que Pedro se había mudado a Jerusalén. Y un día Jesús se le apareció cuando estaba en el templo. Y le dijo que tenía que dejar Jerusalén inmediatamente, porque los judíos iban a matarlo. ¿Cómo reaccionó Pablo? Dijo:
Pero el cuerpo gobernante me necesita. Si me voy, ¿cómo se las van a arreglar sin mí? Necesitan mi sabiduría. No, Pablo obedeció las instrucciones teocráticas y se fue. Estaba a 800 kilómetros del cuerpo gobernante en Jerusalén. Y bien, nuevamente los conceptos de cuerpo gobernante y también central mundial son acomodados a un pasaje bíblico totalmente rebuscado. Y nuevamente también el testigo de Jehová de a pie relaciona inconscientemente el actual cuerpo gobernante con el supuesto antiguo cuerpo gobernante y la actual central mundial en Warwick con la supuesta antigua central mundial en Jerusalén. Sí, amigos, esto es tremendamente irrisorio. Y siguiendo en la misma línea, escuchemos un fragmento de un discurso del tío Patrick Lafranca. ¿Y a qué cristianos escribió Pablo? A los cristianos hebreos que pertenecían a la congregación de Jerusalén. ¿Y por qué era importante que estos cristianos prestaran atención a quienes los dirigían? Pues porque cuando Pablo escribió estas palabras, alrededor del año 61 de nuestra era, apenas quedaban 5 años para que los ejércitos romanos rodearan Jerusalén y posteriormente la destruyeran. Pues bien, ¿quiénes dirigían la congregación de Jerusalén en esas fechas? Bueno, la atalaya del 15 de mayo de 1997, página 16, párrafo 6, explica que, según parece, el cuerpo gobernante, compuesto por los apóstoles que aún quedaban vivos y por otros ancianos, se mantuvo muy activo en Jerusalén justo hasta el año 66 de nuestra era. Así que seguramente Pablo se refería a ellos cuando mencionó a quienes los dirigían. El tío Lafranca dice algo decidor en sus palabras. Este cita a una atalaya del 97 como la fuente primordial de que eran los apóstoles de Jesús los miembros de aquel supuesto cuerpo gobernante del siglo I. Lo curioso es que Lafranca dice todo esto bajo las expresiones, comillas, según parece y comillas, seguramente. Es decir, no está completamente convencido de lo que está diciendo. Y bueno, tomando como base una atalaya cualquiera, creo que nadie pudiera estar convencido de lo que está diciendo. Pero bueno, pero más allá de eso, el punto principal de Lafranca es que así como Pablo le habría escrito al supuesto cuerpo gobernante del siglo I para que éste posteriormente diera instrucciones ad portas de la destrucción de Jerusalén en el 70 de nuestra era, de igual manera nosotros hoy en día tenemos que escuchar al cuerpo gobernante, sí, ad portas del Armagedón de los testigos de Jehová. Sí, hermanos, tenemos que recordar siempre el buen ejemplo de los miembros del cuerpo gobernante, de los de ahora y de los del pasado. Cuando Pablo escribió a los cristianos hebreos, se acercaba el fin del sistema judío. Nosotros también vivimos muy cerca del fin. Por eso debemos esforzarnos por imitar la fe de quienes nos dirigen. Eso nos ayudará a aguantar hasta el fin, ya sea el fin de nuestra vida o el fin de este mundo malvado. Así es, todo esto se trata básicamente de control y autoridad por sobre los demás. Muy bien explica esto el tío Mark Sanderson. Las instrucciones que reciban de la organización de Jehová quizás no les parezcan aconsejables desde un punto de vista estratégico o humano. Pero todos nosotros debemos estar listos para obedecer todas las instrucciones que se nos den, nos parezcan o no prácticas. Ahora es el momento de que cualquiera que esté poniendo su confianza en la educación seglar, las posesiones o las instituciones humanas, cambie su modo de pensar. Esta es una seria advertencia que todos hacemos bien en seguir desde ya.